Abril se ha convertido con el paso del tiempo en un mes marcado por una llamativa coincidencia. Figuras importantes han fallecido en estas fechas, creando una especie de patrón que, aunque no tiene una explicación, ha llamado la atención del público. Vayamos a conocerlas. Alma Delia Fuentes murió el 2 de abril de 2017 en la Ciudad de México, a los 80 años, después de haber pasado sus últimos años en condiciones muy difíciles que contrastaban completamente con la fama que tuvo en su juventud dentro del cine mexicano. Durante mucho tiempo había estado alejada del medio artístico, viviendo en una situación de aislamiento y deterioro que poco a poco fue empeorando, sin que su caso tuviera mayor atención pública, hasta que finalmente falleció. Tras su muerte, no hubo un funeral público ni homenajes acorde a su trayectoria. Fue cremada en el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, y sus cenizas fueron entregadas a su familia. Su despedida fue discreta, casi silenciosa, muy distinta a la de otras figuras de su generación, lo que generó una fuerte reacción cuando la noticia comenzó a difundirse. Su caso provocó indignación porque evidenció cómo una actriz pudo llegar a la vejez en una situación de abandono y olvido. La madrugada del 8 de abril de 2002 transcurrió en silencio, como cualquier otra, dentro de la residencia de María Félix. La mujer que durante décadas fue sinónimo de carácter, belleza y poder, murió mientras dormía. Tenía 88 años, y lo más simbólico de todo es que falleció exactamente el mismo día en que había nacido, un 8 de abril, cerrando su historia con una coincidencia que parecía hecha para alimentar su propia leyenda. La causa de su fallecimiento fue un problema cardíaco, un paro mientras dormía, sin sufrimiento evidente. La noticia se difundió con rapidez y sacudió al país entero. No se trataba solamente de la muerte de una actriz, sino de la desaparición de un símbolo nacional. En cuestión de horas, comenzaron los preparativos para rendirle un homenaje a la altura de su figura. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde solo las grandes figuras reciben este tipo de despedida. Ahí se instaló la capilla ardiente, y desde el primer momento comenzó a llegar la gente. No solo artistas y políticos, sino también admiradores, personas comunes que crecieron viéndola en la pantalla, que la reconocían como parte de su historia. Después, fue sepultada en el Panteón Francés de San Joaquín. Meses más tarde, surgieron dudas que llevaron a exhumar su cuerpo. Pero las investigaciones confirmaron que María Félix murió por causas naturales, debido a un problema cardíaco mientras dormía. La muerte de Dolores del Río no fue un hecho repentino, sino el desenlace de un largo y silencioso deterioro físico que se fue agravando con el paso de los años. Hacia finales de la década de 1970, su salud ya mostraba señales preocupantes. En 1978, fue diagnosticada con osteomielitis, una infección ósea delicada, y además padecía artritis, lo que limitaba cada vez más su movilidad. Sin embargo, el golpe más severo llegó en 1981, cuando se le detectó hepatitis B. A partir de ese momento, su estado comenzó a deteriorarse con mayor rapidez. Durante sus últimos años, Dolores del Río pasó largos periodos bajo atención médica, alternando entre hospitalizaciones y cuidados en casa. Finalmente, el 11 de abril de 1983, a los 78 años de edad, Dolores del Río falleció en su residencia de Newport Beach, en California. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue cremado, y sus cenizas fueron trasladadas a México, el país que la vio nacer y donde consolidó gran parte de su legado artístico. Inicialmente, fueron depositadas en el Panteón Francés de San Joaquín, en un espacio familiar. Con el paso del tiempo, el reconocimiento a su trayectoria llevó a que sus restos fueran trasladados a un sitio aún más simbólico: la Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del Panteón Civil de Dolores, donde reposan figuras fundamentales de la historia y la cultura de México.
La vida de Lorena Velázquez llegó a su fin el 11 de abril de 2024, a los 86 años, en la Ciudad de México, después de atravesar un periodo de salud cada vez más delicado. A lo largo de su vida, había sido fumadora, un hábito que con el tiempo afectó su sistema respiratorio. En la etapa final, los problemas respiratorios se intensificaron y se combinaron con complicaciones derivadas de la presión arterial, lo que terminó por deteriorar aún más su estado físico. Finalmente, Lorena Velázquez murió de manera tranquila en su domicilio, mientras dormía. Su partida fue discreta, en un entorno íntimo, y su despedida reflejó esa misma tranquilidad, dejando atrás el recuerdo de una actriz que marcó una época dentro del cine mexicano. La vida de Julio Alemán llegó a su final el 11 de abril de 2012, después de varios meses en los que su salud se fue deteriorando de manera evidente. Desde finales de 2011, se había hecho público que padecía cáncer de pulmón, una enfermedad que comenzó a debilitarlo poco a poco, obligándolo a reducir su actividad profesional y a mantenerse bajo constante atención médica. En sus últimos días, su estado se complicó aún más debido a una infección en las vías respiratorias, lo que hizo necesaria su hospitalización en la Ciudad de México. El actor, que durante décadas había sido símbolo de elegancia y presencia en la pantalla, enfrentaba ahora una etapa delicada, rodeado de su familia y con el desgaste propio de una enfermedad avanzada. Finalmente, la noche del 11 de abril, alrededor de las 8, Julio Alemán falleció a los 78 años de edad. Su muerte no fue repentina, sino el desenlace de ese proceso de enfermedad que se había agravado en los meses previos. De acuerdo con testimonios de su familia, sus últimos momentos fueron tranquilos, acompañado por sus seres queridos. La mañana del 15 de abril de 1957 comenzó como cualquier otra en Mérida, Yucatán, pero en cuestión de minutos se convertiría en una de las fechas más trágicas en la historia del espectáculo mexicano. Pedro Infante, en la cima de su carrera y con apenas 39 años, abordó un avión de carga. Poco después del despegue, algo salió mal. La aeronave no logró estabilizarse y cayó a escasos minutos de haber iniciado el vuelo, desplomándose en una zona habitada de la ciudad. El avión se estrelló en el patio de una casa y de inmediato se produjo un incendio que consumió gran parte de la estructura. Junto a Pedro Infante, murieron el piloto Víctor Manuel Vidal y el mecánico Marciano Bautista, además de algunas personas en tierra que se encontraban en el lugar del accidente. Las investigaciones posteriores apuntaron a varios factores que pudieron provocar la tragedia. Se habló de una maniobra incorrecta tras el despegue y de un posible desplazamiento de la carga, lo que habría desbalanceado la aeronave. En cuestión de segundos, el vuelo se volvió incontrolable. Para cuando los equipos de rescate llegaron, el escenario era devastador. Debido a la magnitud del impacto y al fuego, la identificación del cuerpo no fue sencilla. Sin embargo, entre los restos se encontraron objetos personales que ayudaron a confirmar su identidad, como una pulsera con su nombre y sus insignias de aviador. Además, un detalle clave terminó de confirmar que se trataba de él: la placa metálica que llevaba en el cráneo, resultado de un accidente aéreo anterior en 1949. La noticia se propagó rápidamente y provocó una conmoción inmediata en todo el país. México entero quedó en shock. Las estaciones de radio interrumpieron su programación, la gente salió a las calles y el duelo se volvió colectivo. No era solo la muerte de un artista, era la pérdida de una figura profundamente querida, alguien que representaba al pueblo en la pantalla y en la música. El cuerpo fue velado primero en Mérida, donde desde el inicio se registraron aglomeraciones de personas que querían despedirse. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México, donde el funeral alcanzó dimensiones históricas. Miles de personas acudieron a rendirle homenaje, en una despedida marcada por el llanto, los gritos y la desesperación de quienes no podían aceptar su muerte.
El homenaje continuó en el Teatro Jorge Negrete. Y finalmente, el 17 de abril de 1957, Pedro Infante fue sepultado en el Panteón Jardín. La vida de Jaime Fernández llegó a su final el 15 de abril de 2005 en la Ciudad de México, a los 77 años, a causa de un problema cardíaco. Se dice que murió en instalaciones de Televisa al acudir a una cita. Jaime Fernández fue una figura clave del cine de oro mexicano, hermano de Fernando Fernández y medio hermano del cineasta Emilio Fernández. Es recordado por ganar 3 premios Ariel y por su intensa labor como secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Javier Solís murió el 19 de abril de 1966 en la Ciudad de México, a los 34 años, en un momento en el que se encontraba en la cima de su carrera. Días antes, había sido internado por fuertes dolores relacionados con la vesícula, un problema que ya venía arrastrando desde tiempo atrás, pero que había pospuesto atender debido a su intensa actividad artística. Finalmente, los médicos decidieron operarlo, realizándole una cirugía que en apariencia no representaba un riesgo mayor. Con el paso del tiempo, se popularizó la historia de que Javier Solís había desobedecido las indicaciones médicas al beber agua o comer hielo después de la cirugía, lo que habría provocado su muerte. Esta versión se volvió muy conocida, pero también ha sido cuestionada, ya que personas cercanas a él dudaron de esa explicación, y se mencionó incluso que el expediente clínico del hospital nunca fue completamente claro o accesible, lo que dejó un aire de misterio alrededor de sus últimos momentos. Su muerte causó un impacto enorme en el público. El velorio se llevó a cabo en una funeraria de la Ciudad de México y rápidamente se convirtió en una despedida multitudinaria. Miles de personas acudieron a darle el último adiós, desbordando los espacios y generando escenas de gran conmoción. Posteriormente, fue sepultado en el Panteón Jardín, donde la cantidad de asistentes fue tan grande que incluso hubo momentos de desorden, reflejando el nivel de idolatría que había alcanzado en tan poco tiempo. La vida de Mario Moreno Cantinflas llegó a su final el 20 de abril de 1993, en la Ciudad de México, después de un periodo de salud que se fue deteriorando con rapidez, aunque siempre rodeado de discreción. Durante meses, su enfermedad se manejó con mucho hermetismo, incluso para el público que lo había seguido durante décadas, sin imaginar que el final estaba tan cerca. Todo comenzó a principios de ese mismo año, cuando le fue detectado un cáncer de pulmón. El diagnóstico se realizó en Estados Unidos, y desde entonces inició un tratamiento médico intensivo. La enfermedad avanzó rápidamente. En las semanas previas a su muerte, su estado se agravó y tuvo que ser hospitalizado en terapia intensiva en la Ciudad de México. Aún así, en sus últimos días fue trasladado a su casa, donde permaneció acompañado de su familia. Ahí, en la intimidad de su hogar, Mario Moreno Cantinflas vivió sus últimas horas. De acuerdo con los testimonios de su hijo, murió de manera serena, consciente de que el final estaba cerca. No fue una muerte repentina, sino el desenlace de una enfermedad que lo había debilitado profundamente. Falleció a los 81 años, rodeado de sus seres queridos, en un ambiente tranquilo, lejos del bullicio que marcó gran parte de su vida pública. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y provocó una conmoción inmediata en todo México. No se trataba solo de la pérdida de un actor, sino de una figura profundamente arraigada en la identidad popular del país. Cantinflas representaba al hombre del pueblo, al personaje ingenioso que con humor criticaba la realidad social, y su partida dejó un vacío difícil de llenar. Su cuerpo fue trasladado a una funeraria en la Ciudad de México, donde comenzaron a reunirse miles de personas. Desde las primeras horas, la despedida se convirtió en un acontecimiento multitudinario. Posteriormente, recibió un homenaje en el Teatro Jorge Negrete, sede de la ANDA, donde colegas, amigos,
Autoridades y admiradores acudieron a rendirle tributo. La familia decidió mantener el ataúd cerrado para que el público conservara la imagen que tenía de él en vida. Finalmente, sus restos fueron cremados y sus cenizas depositadas en el Panteón Español, en la cripta familiar. Con ello, concluyó la despedida física de Mario Moreno Cantinflas, pero no su presencia en la memoria colectiva. La vida de Sara García llegó a su final después de un deterioro de salud propio de su avanzada edad. Tenía 88 años y, aunque su figura seguía siendo profundamente querida por el público, sus últimos días transcurrieron lejos de los reflectores, en un ambiente más íntimo y reservado. En la etapa final de su vida, comenzó a presentar complicaciones respiratorias que se fueron agravando con el paso de los días. Padecía neumonía, lo que debilitó seriamente su organismo. A esto se sumó una insuficiencia respiratoria que terminó desencadenando un paro cardiorrespiratorio. Durante sus últimos momentos, Sara García estuvo acompañada por personas cercanas, entre ellas Rosario González, quien la cuidó durante años y permaneció a su lado hasta el final. Su muerte ocurrió en un entorno tranquilo, sin escándalos ni situaciones extraordinarias, como suele suceder con muchas figuras que, tras una vida intensa, encuentran un cierre sereno. Finalmente, sus restos fueron llevados al Panteón Español, donde fue sepultada en el mausoleo familiar. Con ello concluía la vida de Sara García, pero no su presencia en la memoria colectiva. La vida de Lupita Torrentera terminó el 25 de abril de 2023, a los 93 años, en la Ciudad de México. Su fallecimiento fue consecuencia de causas naturales, derivadas del desgaste propio de la edad, después de haber vivido una larga vida marcada, tanto por su carrera artística como por su historia personal. En sus últimos años, se mantuvo alejada de los reflectores, llevando una vida tranquila y rodeada de su familia. Su muerte fue serena, en un entorno íntimo. La vida de Gabriel Figueroa llegó a su fin el 27 de abril de 1997, a los 90 años, en la Ciudad de México. Su muerte fue consecuencia de causas naturales, propias de la edad, después de una larga vida en la que se convirtió en uno de los pilares visuales del cine mexicano. En sus últimos años, se mantuvo retirado de la actividad cinematográfica, viviendo de manera tranquila, lejos del ritmo intenso que marcó su carrera. Su fallecimiento ocurrió de forma serena, como el cierre natural de una trayectoria excepcional. Su despedida fue respetuosa y significativa dentro del medio artístico, donde su legado era ampliamente reconocido. No solo se iba un fotógrafo, sino el hombre que ayudó a construir la imagen más icónica de la época de oro del cine mexicano, trabajando junto a figuras como Emilio Fernández y retratando a actores como Pedro Infante y María Félix. Así, Gabriel Figueroa se despidió en silencio, pero dejando una huella profunda, la de quien convirtió la luz, las sombras y los paisajes de México en imágenes que aún hoy definen toda una época del cine. La vida de Carmelita González llegó a su fin el 30 de abril de 2008, a los 83 años, en la Ciudad de México. Su muerte fue consecuencia de causas naturales, relacionadas con el deterioro de su salud en los últimos años. En la etapa final de su vida, la actriz se encontraba retirada del medio artístico, después de haber construido una larga trayectoria en el cine mexicano, donde destacó por su presencia en numerosos melodramas y películas de la época de oro. Sus últimos años transcurrieron de manera tranquila, lejos de los reflectores. Su fallecimiento fue sereno, dentro de un entorno más íntimo. Su despedida también fue discreta, sin grandes ceremonias públicas, aunque dentro del medio artístico se reconoció su trabajo y su aportación al cine nacional. Así, Carmelita González se fue en silencio, dejando detrás una carrera sólida y el recuerdo de una actriz que formó parte esencial de una de las etapas más importantes del cine mexicano. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame tu comentario, me encantará leerte. Comparte este contenido para seguir creciendo juntos
y poder traerte más historias y detalles de la época de oro. Nos vemos muy pronto.